Creepypasta. El episodio perdido de Bob Esponja. La depresión de Bob. Quiero compartir esto para desahogar mi dolor y mi constante culpa, con la cual estoy cargando cada día. Pero además de eso, también quiero dejar escrito mi peor y más grotesco recuerdo, todo a causa de un episodio extraño y horrendo de Bob Esponja. Sí, así como lo oyes. Suena bastante estúpido, pero esa es la razón, así que si siguen leyendo esto, entenderán el porqué. Si no estás listo para oír lo que estoy a punto de contar, puedes detenerte y retirarte de este foro. Antes de hablarte de ese espantoso episodio, debo empezar a dar a conocer a mi fallecido amigo, David. Él y yo nos conocimos en la secundaria, una época muy agradable y alegre, al menos para nosotros. Algo a destacar, y con lo que se conectará con el tema del episodio, es que David aspiraba a trabajar en las empresas de Nickelodeon. A él le encantaba y disfrutaba mucho ver Bob Esponja, por ende me contagió su gusto, era tan fan de la serie que hasta empezó a dibujar a los personajes de la serie, y la verdad, los dibujos le quedaban asombrosos. Me agradaba mucho verlo feliz y lleno de metas y expectativas. Avanzando varios años, y después de terminar la universidad, David y yo formamos nuestras familias. No solo David se casó, sino que cumplió su sueño más preciado. Entrar a trabajar como animador en Nickelodeon, precisamente en la producción de los episodios de Bob Esponja. Me sentí muy orgulloso de él en ese momento en el que nos contó la noticia, a mí y a mi esposa. Lamentablemente, los momentos de felicidad y gloria no son para siempre. Aquí es donde los problemas que desataron todo, comenzaban. Resulta que David, con su empleo, era el único sustento de su familia, ya que a su esposa la habían despedido de su empleo. Por ende, Nickelodeon empezó a ser más duro y contundente con David y sus horarios, al tal punto de que apenas estaba en casa con su esposa e hija. Eso llevó a que su relación empezara a ser más distante, las discusiones más frecuentes y la frustración de David, más creciente, sobre todo porque su hija era su motivación más grande para soportar todo ese peso. Desafortunadamente, nada mejoró. De hecho, con el tiempo, todo empeoró, y se desataron eventos dolorosos. Primero, David por razones de, entre comillas, recorte de personal, había sido despedido de Nickelodeon. Con ello, la fuente de ingresos para su hogar se ha esfumado y con el tiempo, y por la dificultad de buscar otro trabajo, David empezó a sumergirse en el alcohol, y con eso, la relación con su familia se vino abajo. Su esposa, lo abandonó, llevándose a la hija, dejándolo desamparado y vacío. Ahora lo único que tenía él, era a mí. Pero, hasta el día de hoy, me considero un bastardo por no estar más a su lado, para intentar ayudarlo más. Con el tiempo, y por razones familiares, David y yo nos distanciamos, solo lo veía a veces, o me entraba por terceros y ex colegas de la empresa. Él estaba empeorando aún más con el pasar de los meses. Hasta que un día, recibí un paquete en mi casa. Era una caja pequeña, que adentro contenía un CD, en este decía, Bob Esponja, la depresión de Bob. Por lo que entendí, sería un episodio que nunca había visto, y que probablemente David me lo mandó. En la caja, también había una nota que decía: esta es mi última gran obra, espero la disfrutes, gracias por tu amistad, amigo mío. La nota me dio algo de escalofríos. Acto seguido, procedí a poner el CD en mi computadora. Solo había un archivo, el cual era ese episodio de Bob Esponja. Un episodio que, no se me borrará nunca. El episodio comenzaba con la clásica intro, pero de repente corto y cambio drásticamente a una escena muy extraña, era una foto de Bob Esponja con una cara muy decaída y algo deforme, junto con una canción de fondo algo deprimente. Luego el episodio hace una transición a la casa de Bob Esponja.
La toma es algo lenta, la cámara se acercaba lentamente, generando una sensación algo enervante. Después, se ve a Bob Esponja en su sofá, bastante triste, ya que estaba llorando de una manera muy desgarradora, que parecía real. El episodio mostró un flashback, dando a entender la razón por la que estaba tan devastado. Bob había sido despedido del crustáceo cascarudo, ya que por razones que no se entendían, Don Cangrejo dejó claro en no necesitar más a Bob Esponja como cocinero. En su lugar puso a otro empleado. Lo triste y cruel, es que Bob era humillado por Don Cangrejo, diciendo que ya no sirve y necesitamos a alguien con nivel superior para mejorar el negocio. Al fondo atrás, Calamardo, siendo testigo de la escena, se reía a carcajadas. Bob, con el corazón roto, con lágrimas en los ojos, se fue del restaurante. Sin embargo, esto no era lo único que le pasaba. Ya que después se dirige a la casa de Patricio, pero se da cuenta que la puerta está abierta. Cuando llegó y entró en la casa, y estuvo lo suficientemente cerca, algo horrible yacía ahí el suelo. Algo que me tomó por sorpresa y que recuerdo con detalle era Patricio, sin vida, con el cuello rebanado y sus muñecas cortadas profundamente y la cara tan destrozada que estaba irreconocible, y a su lado estaba una escopeta y un cuchillo. Esto dio a entender que probablemente acabó con su propia vida. En ese momento, Bob dio un grito muy fuerte, y rompió el llanto, acostándose violentamente en el suelo, preguntándose el por qué Patricio hizo lo que hizo. Acto seguido, la escena cambia bruscamente a la casa de Bob Esponja, y con unos policías, con la misión de estar informados de la muerte de su amigo. Mientras tanto, la escena enfoca a Calamardo, este empezó a sonreír, al parecer estaba feliz de que Patricio ya no estuviera, algo muy cruel por parte de él. Después la escena cambia a Calamardo, bailando feliz, ahora de que Bob Esponja ya no es el mismo, lo que para él significaba que él dejaría de fastidiarlo y buscarlo. Luego la escena cambia otra vez, ahora el tiempo había pasado y la escena nos muestra a Bob Esponja, con un rostro muy demacrado y desagradable. Este se levantó con una calma que se podía sentir el vacío que lo rodeaba. Bajó las escaleras, y se dirigió a la cocina, pero resulta que había algo asqueroso y muy impactante. Bob abrió el refrigerador, y ahí estaba Gary, con pedazos de su cuerpo faltantes, sin caparazón y con cortes que señalaban que había sido cortado con cuchillos. Ahí se me vino a la mente, la probabilidad de que Bob había canibalizado a su propia mascota. Para mi mala suerte, resultó ser cierto, ya que Bob Esponja empezó a comerse a Gary, y lo más tétrico, es que no se inmutaba, ni le afectaba, solo comía y comía, lo que queda de él. Me pareció súper asquerosa esta escena en particular, ya que la manera en la que devoraba a Gary era muy depravada y cerda, restos viscosos de la mascota, cubriendo la boca de Bob. Hasta en algunos momentos tosió y tuvo arcadas, pero eso no lo detuvo de seguir comiéndoselo. Ya cuando terminó esa repulsiva escena, el capítulo da un salto al siguiente día. Bob Esponja salió de su casa, ahora con su rostro sin su característica y adorable felicidad, mientras ignoraba a Calamardo, quien sin vergüenza alguna, le decía cosas humillantes a Bob, y riéndose. Luego de caminar un buen rato, llega a la casa de Arenita, pero después de tocar la puerta varias veces, no abrió nadie. Bob Esponja termina retirándose del lugar, para luego dirigirse al crustáceo cascarudo en medio de la noche, para luego darse cuenta que el nuevo empleado del restaurante estaba afuera. Ahí es cuando Bob Esponja cambió su expresión de caída, a una mirada muy tétrica, así que sigilosamente se dirige hacia él. La escena cambia a Don Cangrejo en su oficina, contando su dinero con deleite, dejando ver su clásica avaricia. Hasta que de repente la puerta se abre violentamente, asustando a Don Cangrejo. Y ahí se pudo ver algo que me dejó horrorizado. Bob Esponja estaba parado en la puerta, sosteniendo la cabeza del empleado, que aún seguía chorreando sangre en el piso. Don Cangrejo comenzó a gritar de horror al ver lo que había hecho Bob Esponja. Este le dice a su ex jefe: no debió haberme despedido. Yo era el mejor haciendo cangreburgers, era feliz haciendo lo que hacía. Y usted, me lo ha quitado.
Después de que Bob dijera eso, le arroja la cabeza cercenada a Don Cangrejo, y saca su cuchillo con el que había usado con el empleado, y acto seguido, se abalanza hacia Don Cangrejo, y empieza a apuñalarlo sin piedad y con furia absoluta, hasta que parte de sus entrañas empezaron a asomarse, y Don Cangrejo empieza a ahogarse en su propia sangre, haciendo sus últimos esfuerzos para respirar, pero fue inútil, sus ojos se habían apagado. Bob Esponja, aún insatisfecho, cortó la cabeza de Don Cangrejo y la dejó en el escritorio, para luego retirarse. En el camino de encontró con Plankton, quien se burlaba de Bob al enterarse que había sido despedido, pero Bob sin ningún problema y sin inmutarse, tomó repentinamente a Plankton y se lo comió. Hubo unos segundos en que se escuchó el grito de Plankton, pero eso terminó después de que Bob terminara de masticarlo y luego tragarlo. Después de tan mórbida escena, Bob decidió volver a su casa, pero de repente dejó de caminar, y giró lentamente para observar la casa de Calamardo. Se quedó mirando unos segundos, así que se dirigió a su casa y fue a su habitación, y de un cajón, sacó una pistola, y se dirigió a la casa de Calamardo. Ya en este punto, yo estaba paralizado, viendo atentamente lo que pasaba en este episodio, no podía creer que David hizo este episodio. De verdad me pregunté en ese momento, en que estaba pensando, ¿qué le ha pasado para que haga algo como esto, relacionado a una caricatura a la que le ha tenido un gran aprecio? No solo estaba asustado, estaba preocupado por David y su comportamiento. Volviendo al episodio, Bob Esponja llegó y tocó la puerta de la casa de Calamardo, cuando este abrió, y lo vio parado, Calamardo sonrió y empezó con su cruel humor, tratando de hacer sentir mal a Bob, pero ya no quedaba nada de la esponja feliz y divertido de antes. Bob, harto de las bromas de Calamardo, sacó su pistola, y le dispara en la pierna, haciendo que se caiga al piso, y de un grito. En tan solo segundos, Calamardo pasó de estar burlándose, a pedir perdón. Pero ya era tarde. Era inútil pedir piedad a alguien de quien te has burlado, y más si esa persona está teniendo un comportamiento tan errático y aterrador. Bob Esponja, con un enojo visible pero contenido, le dijo a Calamardo que se siente en una silla, para que pueda amarrarlo. Calamardo estaba muy asustado, hasta el punto en que se puso a llorar y decir que lo sentía, pero Bob no escuchaba ni hacía caso. Luego de eso, procede a ir a la cocina y sacar un cuchillo, y luego sacar un martillo, entre otras herramientas. Lo cual indicaba que Bob le haría cosas horribles a Calamardo. Y sí, así fue. Primero, Bob agarra el martillo y sin rodeos, golpea muy fuerte a Calamardo en la rodilla, sacándole un grito muy horroroso. Lo perturbador es que Bob Esponja ya empezaba a disfrutar esto, cosa que lo impulsó a golpearlo más veces, no solo en las piernas sino que también a destrozar sus tentáculos. Después de hiciera eso, él aún estaba insatisfecho, por lo que tomó el cuchillo, y acto seguido, con una gran maldad, enterró el cuchillo en los ojos de Calamardo, haciéndolo gritar muy fuerte. Quise mirar a un lado cuando, a sangre fría, Bob empezó a quitarle los ojos de manera tan maniática, mientras Calamardo no paraba de gritar. Después de unos minutos, Bob logra su cometido, dejando a un moribundo Calamardo con las cuencas vacías y muy ensangrentadas. No conforme con eso, y para acabar de una vez con la vida de Calamardo, con el cuchillo, lo decapitó, y lo descuartizó, dejando sus extremidades y cabeza esparcidas por el piso, dejando una escena muy descarnada y horrible. Luego de tan traumática escena, Bob regresa otra vez a su casa. Y de ahí se puede ver a Bob con una escopeta en sus manos. En ese momento, ya pude intuir lo que pasaría. Sí, Bob Esponja, pone el cañón de la escopeta en su boca y con lágrimas en los ojos y temblando, presiona el gatillo, y se vuela los sesos, los cuales quedaron todos desparramados en las paredes, dando por cierto. Me tomé varios minutos para procesar todo lo que vi en ese horrible capítulo. Estaba temblando, sin siquiera emitir una sola palabra. ¿Cómo es que David pudo hacer algo como esto? ¿Cómo fue capaz de elaborar imágenes tan grotescas para una caricatura infantil? Me hacía esas preguntas, pero no le llevaban a nada, por lo que procedí a llamarlo por teléfono, pero no me contestaba la llamada. Así que me dirigí a su casa, que está a unos 2 kilómetros.
Durante el viaje estaba preocupado por él, por las cosas que le pasaban por su mente al hacer ese material tan horripilante. Ya cuando llegué a la casa, mis nervios aumentaron aún más, ya que afuera de la casa de David, habían patrullas de policía. Bajé rápidamente de mi carro, me dirigí hacia la casa, y la policía intentó detenerme. Pero les dije que soy amigo de la persona que vive ahí, y les pregunté qué fue lo que pasó. Me quedé helado y atónito con la respuesta. Dijeron que David se había volado la cabeza con una pistola. En ese momento, mis lágrimas salieron de inmediato. No pude hacer nada al respecto, y me siento una basura por no haber estado más tiempo a su lado. Y bueno, es algo con lo que tendré que lidiar para siempre. Mientras tanto, recientemente quise deshacerme de ese disco, porque honestamente quiero olvidarme que alguna vez vi eso. Pero resulta que también me resulta mal, ya que es lo único que conservo de él. David, donde quiera que estés. Lo siento. Lo siento por no haber estado ahí. Por no poder haberte salvado a tiempo. Adiós, amigo mío. Si les gustó el video, apreciaría mucho que se suscriban al canal y den like, para así traer más contenido como este. Hasta la próxima.